Bueno, la idea de la clase de hoy es mostrarles un poco mis lecturas y mis libros, cómo he ido concibiendo la literatura y la creación literaria, ¿no? Quiero mostrarles algunas cosas, algunos de los libros, por ejemplo este que publicaron acá, una editorial de la zona, no sé si la conocen, The Hardscrabble Press, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que se publicaron una traducción de mi libro El lenguaje de las piedras acá en Canadá, en 2023. Bueno, y este libro habla un poco de la relación entre las palabras y el silencio. Algo que me llamó mucho la atención cuando escribí ese libro fue la relación entre las palabras y el silencio. Me percaté mucho de que había una falta de coherencia entre los discursos de las personas y los hechos. Como que no había una consistencia o una coherencia. No sé si ustedes han percibido eso. Que eso nos pasa a todos, no es que yo vea ese defecto en el resto de las personas, lo veo en mí también, en mi cultura y en mi sociedad. Y a diferencia de las personas, yo veía que en las piedras no había esa inconsistencia, ¿no? Ahora, las piedras simplemente son. Las piedras, el lenguaje de las piedras es el silencio, ¿no? No necesitan aparentar, no necesitan, ¿cómo se diría acá? En Chile se diría, no necesitan vender la pomada. No necesitan discursear, digamos. Claro, simplemente son y están. Y también nos recuerdan lo pequeños que somos o lo efímeros que somos. Nuestra relación con el tiempo es distinta, ¿no? Ese es uno de los libros. Y bueno, también fui escribiendo otras cosas después del lenguaje de las piedras. Este es un libro que es parte de una especie de tradición que no sé si la conocen acá en Canadá, pero en Chile le llamamos el libro objeto. ¿Conocen libros que son los libros objetos o están familiarizados con eso? Bueno, es un libro que establece una relación no convencional con la materialidad, ¿no? Claro, es un libro, digamos, no convencional. Por ejemplo, este libro es una cajita, a little box, que se llama letra chica y viene con unas tarjetas en el interior impresas en letra muy pequeña. Entonces hay poemas impresos en letra muy pequeña y el lector tiene que usar la lupa para intentar leer. Y otra vez hay una relación entre las palabras y el silencio, ¿no? O entre algo que en la tradición poética chilena es muy común, que es una cierta desconfianza que existe en los poetas chilenos con el lenguaje verbal. Claro, curiosamente los poetas chilenos, uno tendería a pensar que los poetas tienen una relación amable o amistosa con el lenguaje verbal. Pero, sin embargo, hay una serie de poetas chilenos que están constantemente desconfiando del lenguaje verbal. Consideran que el lenguaje verbal es incapaz de comunicar ciertas sensaciones, ciertas emociones, ciertas experiencias. Y un caso muy concreto de eso fue el poeta chileno Enrique Lin, poeta chileno que falleció hace muchos años, y en su último libro, que se publicó de manera póstuma, Diario de Muerte, él estaba diagnosticado de cáncer terminal y escribió sus últimos poemas en cama, negándose a recibir tratamiento médico o medicamentos para no perder lucidez. Claro, él quería vivir su muerte. Y en ese contexto él escribe uno de sus poemas principales de ese libro, de Diario de Muerte, que dice así: nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Claro, él está experimentando la muerte, ¿no? La zona muda es la muerte. Y él está experimentando justamente la incapacidad del lenguaje de comunicar ese tipo de experiencias. Y por eso dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor. O sea, nada tiene que ver la palabra dolor con la experiencia del dolor. La palabra dolor es incapaz de expresar la profundidad de esa experiencia. Y bueno, hay una serie de poetas que se están refiriendo constantemente a esa disolución entre las palabras y las cosas, entre las palabras y los hechos. Y de alguna manera mi escritura viene a ser una continuación de esa tradición. Ahora, por favor pregunten, la idea es que no sea un monólogo esto, así que si tienen cualquier pregunta, háganla porque así se puede armar un diálogo más interesante. Sí. Te pregunto primero en español y bueno. Perfecto. Cuando hiciste este trabajo de las piedras, ¿tenías como algún conocimiento geológico? ¿Por qué?
te pido. Yo soy bióloga del Departamento de Geografía y Ambiente. Me dedico principalmente a reconstruir el cambio de los lagos a partir de los sedimentos, pero bueno, con las rocas pasa algo similar. Las rocas tienen toda una historia. A veces uno camina sin saber y ve piedras, ¿no? Pero desde que yo estaba en la carrera aprendí que las rocas dicen muchísimo, desde la forma que tienen, de lo que están hechas, desde dónde vienen. Justamente es bellísimo pensar en todo el recorrido que ha pasado una roca que a veces nosotros nos encontramos en la playa, por ejemplo. Así que me llamó mucho la atención tu trabajo justo por este mismo como background mío, y tu poema, no he leído los poemas todavía, pero por eso, lo leo en inglés. No tenía ningún conocimiento geológico. Ahora, generalmente en los procesos creativos de mis libros tiendo a investigar un poco, pero no necesariamente en ese libro, porque ese es uno de mis primeros libros. Pero traté de pensar en la piedra como símbolo, ¿no? Como símbolo en oposición también a nuestra cultura humana. Yo creo que también los poetas somos un poco charlatanes. El poeta portugués, Fernando Pessoa, decía: el poeta es un fingidor, porque en el fondo trabajamos con cosas que desconocemos. La biología, yo trabajé con las piedras y no tengo idea de todo lo que tú, no sabía lo que tú decías, ¿no? Que la piedra tenía toda una historia que se traducía en su cuerpo quizá, ¿no? O en su forma. Pero muchas veces los poetas trabajamos también con las sensaciones que nos producen esos elementos. Y a veces esas sensaciones nos llevan a caminos similares al que te puede llevar la ciencia. Eso es lo interesante, se empiezan a cruzar las disciplinas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hay una especie de tradición en la poesía chilena que justamente intenta mezclar la ciencia con la literatura. Bueno, por ejemplo, este libro es de un poeta de la quinta región, de la misma zona donde soy yo, que también es un libro objeto, es como una referencia obligada para la tradición del libro objeto en Chile. Es de un poeta que se llama Juan Luis Martínez, y adentro, aparte de encontrarte con objetos como una transparencia, por ejemplo, te encuentras como con ejercicios matemáticos, con preguntas, con ilustraciones. O sea, hay una relación entre la literatura y las matemáticas acá, claro, y también entre la literatura y otras disciplinas artísticas como las artes visuales. Como que de alguna manera este libro pretende también volver a poner en relación la literatura con otras formas del conocimiento. Yo creo que estamos en un mundo de la especialización, ¿no? Todos tenemos un saber muy especializado, pero hay experiencias donde se van cruzando los lenguajes, ¿no? Y hay literatura al respecto en la poesía chilena, por ejemplo. Mira que hay un anzuelo. También este libro le hace preguntas al lector. Lo trabajé con unos estudiantes en la Universidad Católica, donde estudiaste tú, y el poeta Juan Luis Martínez dice: ¿cómo se representa a usted la falta de pescado? Y dice: dibuje su respuesta en el fondo. Entonces está impulsando al lector a participar del proceso, ¿no? Él propone algunas soluciones para la falta de pescado: un ataúd de pescado, una tabla para cortar pescado vacía, pero el lector tiene que dibujar. Y yo le pedí a mis estudiantes que dibujaran. Hubo varias propuestas de dibujo y este fue el que democráticamente ganó, y lo tuvieron que dibujar. Pero este es un libro que en Chile es un libro muy escaso y nadie lo toca, nadie lo raya, ¿no? Pero creo que la propuesta del autor tenía que ver con eso, con invitar al lector a participar del proceso creativo. Y este libro en general viene a disolver ciertas fronteras entre las disciplinas artísticas, entre los géneros literarios. Por ejemplo, el título del libro es La Nueva Novela, pero no es una novela. Es una especie de libro de poesía, de artes visuales, y el nombre del autor está tachado. Entonces también se está proponiendo el cuestionamiento de la autoridad. Yo creo que lo que está proponiendo también es que es el lector el que codifica la escritura y la interpreta, ¿no? No es la autoridad del autor la que importa, sino la del lector. Cómo el lector, desde su propia subjetividad, es capaz de interpretar un discurso literario. Si quieren preguntar algo, pregunten. El libro parece desafiar como esa idea del elitismo literario, sí. De un libro es algo que no puedes tocar y es más acerca de hacer el libro tuyo, escribiendo en él y cuestionándotelo. Entonces ella está preguntando su opinión acerca de: ¿usted cree que eso se debería de hacer el libro como suyo? Sin duda, sí, de todas maneras. Yo creo mucho en la coparticipación del lector, ¿no? Un libro sin un lector son solo páginas
en un estante, ¿no? El proceso, yo soy editor además, por lo tanto entiendo el proceso literario en correspondencia entre el productor, que sería el autor, y el lector. Sin el lector no se completa el círculo, digamos. ¿Quién considera que tiene más importancia a la hora de dar significado? ¿El lector o el escritor? El lector. Yo creo que esa es la gracia de la literatura, ¿no? Que también lo comentamos en la clase anterior, que es la libertad con que los escritores o las escritoras emprenden sus procesos creativos, y también y sobre todo la libertad con que los lectores desde su propia subjetividad interpretan esos discursos o esos mensajes. Porque es probable que si aquí todos nosotros leyéramos un texto, cada uno lo va a interpretar en base a su propia experiencia, a su propia subjetividad. Una misma palabra puede tener un significado totalmente distinto para una persona o para otra. Por ejemplo, para Fernando Napiedra tiene una connotación muy distinta que para otra persona que no tenga el conocimiento geológico, por ejemplo. En Chile pasa también con ciertas palabras que están cargadas de sentido, ¿no? O recargadas de sentido. Y hay una palabra, por ejemplo, que es la palabra desaparecido en Chile, que obtuvo otra connotación luego de la dictadura chilena y del proceso de desaparición sistemática de personas por parte del Estado. Y hay un poema en este libro que se llama La desaparición de una familia. Bueno, pero habla de cómo una familia comienza a desaparecer progresivamente dentro de su propia casa. Y es un poema que se puede interpretar en clave política, porque es un poema que se escribe mientras estaban desapareciendo personas, ¿no? Pasemos a otro libro. Bueno, este libro es... ¿Conocen el juego Tetris, el videojuego? ¿Todos conocen el juego Tetris? Bueno, en este libro también hay un juego, o sea, las palabras se entienden como bloques que caen. Las palabras caen en la página como caen los bloques en el videojuego. Ese es el concepto. Entonces hay una reflexión también, otra vez, sobre la caída del lenguaje, pero también hay una concepción de la poesía como juego. Siempre estuve muy interesado por llevar al discurso literario elementos populares de nuestra cultura cotidiana. Por ejemplo, cómo relacionar la literatura con los videojuegos, cómo relacionar los deportes con la literatura. Esos cruces entre cultura popular y literatura siempre me parecieron sugerentes. Y algo que además es muy interesante que sucede yo diría sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el arte en general, es la disolución de las fronteras entre la cultura docta y la cultura popular. Y eso se manifiesta mucho en la poesía chilena. Empiezan a convivir en los discursos poéticos de la época elementos populares y elementos cultos simultáneamente. Algo que pasó, por ejemplo, en las artes visuales norteamericanas, ¿no? con el pop art. Bueno, y este libro en algún sentido es tributario de ese espíritu cultural, ¿no? Y se relaciona también con un tipo de poema que no sé si conocen, que se llama caligrama. Son los poemas donde la disposición de las palabras genera una silueta de un objeto reconocible, por ejemplo. Claro, hay poemas con forma de árbol, entonces las palabras, a través de su disposición visual, componen la silueta de un árbol. Y de alguna manera, claro, aquí las palabras son bloques que caen, ¿no? El número, en vez del número de páginas, uno va avanzando etapas. Y aquí hay otro libro que les quería mostrar, pero pregunten, por favor. Si tienen alguna pregunta, no se queden con su pregunta. Espero no tocar ninguna fibra sensible. Toca todas las fibras. Estábamos hablando de cómo se modifica la poesía y cómo se transforma la poesía. ¿Cómo escribirías que se transformó la poesía antes, durante y después de la dictadura? Bueno, antes de la dictadura en Chile estaba muy claro el panorama literario. Se hablaba en Chile de lo que algunos teóricos llamaron la tradición de ruptura. Se hablaba de ciertos discursos literarios que se insertaban o se instalaban y luego otros que iban en directa oposición. Por ejemplo, en el primer tercio del siglo XX, el surrealismo apareció como un movimiento muy fuerte. Hacia la década de los 40 o los 50, la figura de Nicanor Parra vino a contrarrestar un poco ese discurso surrealista, proponiendo su antipoesía. Y ahí ya se empezaron a cuestionar ciertas figuras, ¿no? Y antes también Vicente Huidobro, con su creacionismo, que fue un movimiento vanguardista chileno, también de alguna manera se oponía
a ciertas formas establecidas del lenguaje poético. Bueno, también está Gabriela Mistral como una gran figura de la literatura chilena, pero también como una figura problemática, porque había una matriz eminentemente machista de la poesía chilena, entonces costaba situar a Mistral. Bueno, el asunto es que durante la dictadura todo ese proceso natural que se estaba dando en la literatura se desmantela de alguna manera y aparecen ciertos grupos. Bueno, esto es problemático porque en realidad siempre el campo cultural es más diverso de lo que uno es capaz de articular. Pero una parte de la tradición poética chilena durante la dictadura empezó a emprender un lenguaje muy hermético para poder traspasar en la censura. Entonces se habló de una neovanguardia, una nueva vanguardia, porque no se podía hablar literalmente de los problemas que sucedían en el país, por lo tanto se tenía que hablar lateralmente, ¿no? Y después de la dictadura, con la vuelta a la democracia en los 90 en Chile, yo diría que de alguna manera se libera la literatura de ciertas claves y se termina configurando una diversidad de escrituras que conviven simultáneamente. Algunas más experimentales, otras mucho más políticas, otras más líricas convencionalmente. Y hoy día, particularmente hoy, yo diría sobre todo del 2020 en adelante, las nuevas generaciones de poetas está apareciendo como una tendencia muy fuerte el discurso medioambiental. Claro, como con una especie de conciencia apocalíptica, diría yo, de que la Tierra, de que el planeta Tierra está en riesgo, ¿no? Y con una concepción muy crítica acerca de cómo nos hemos conducido los seres humanos en nuestra relación con la Tierra. Entonces hay muchos poemas ahora, por ejemplo, centrados en la naturaleza o en microorganismos naturales, poemas que intentan trabajar con hongos o que intentan trabajar con descripciones del territorio, del paisaje, claro, o algo que se ha tendido a llamar como ecopoesía. Y creo que esa es una tendencia muy fuerte actualmente, sobre todo en las generaciones jóvenes. Estoy hablando de personas de alrededor de 30 años que están publicando sus primeros libros entre 20 y 30 años. Y una tendencia muy fuerte es que hoy día en la poesía chilena las generaciones más jóvenes están totalmente lideradas por las mujeres. Yo tengo una editorial y las mujeres venden muchísimos más libros que los hombres. Sí, tú tenías... Voy a intentar decirlo en español. Ok, la semana pasada estaba hablando con una de mis amigas sobre qué es un buen libro, porque yo estaba leyendo un rom-com muy popular. ¿Cómo se dice rom-com? ¿Un bestseller? Un bestseller girl es una comedia romántica. Sí. Ah, Y ella estaba diciendo que no es un buen libro y cosas clásicas como Wuthering Heights y Pride and Prejudice, no sé cómo decir eso, pero esos son buenos libros y el libro que leo yo no es bueno. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted sobre eso y cómo accesa el valor de diferentes libros? Es una pregunta muy difícil de responder, es una muy buena pregunta, porque yo creo que estamos en el mundo de la subjetividad, ¿no? Entonces, uno debería pensar quizás que un buen libro es un libro que a ti te hace sentido. Estaba leyendo un libro de entrevistas cuando venía de viaje hacia acá y un escritor, que no recuerdo su nombre, decía: el mejor libro es el que parece escrito solamente para ti. No sé si les ha pasado a veces que están leyendo un libro y les hace mucho sentido y es como que en ese libro se proyectara nuestra identidad de alguna manera, como que ese libro nos está reflejando también, está dando palabras a algo que nosotros veníamos masticando en la cabeza. Pero claro, como editor, yo creo que hay ciertas cosas que son más bien intuitivas, pero hay cosas que como editor quedan muy claras de manera más o menos rápida cuando uno se enfrenta a un texto y lo tiene que evaluar para una posible publicación. Y tiene que ver con poner, cuando uno es editor y cuando uno ha estudiado un poco o ha leído un poco, uno pone ese texto en relación con la tradición, ¿no? Pone ese texto en un eje temporal y es este texto y mira hacia atrás la producción. Y uno se puede dar cuenta que hay textos que simplemente están repitiendo fórmulas, que no están proponiendo, no están aportando al ámbito cultural, ¿no? Pero eso de ninguna manera quita
o impide que cualquier persona pueda tener una relación con un libro determinado o pueda considerar que un libro determinado es bueno. En el fondo, yo ahí creo que opera la subjetividad, simplemente. Porque uno podría decirle, o sea, si te dicen, oye, ese libro es malo, uno puede decir, bueno, quizás es malo, pero a mí me gusta, a mí me hace sentido, ¿no? Bueno, pero claro, como editor uno tiene que tratar de resguardar cierta... que es muy difícil hablar de calidad en literatura, ¿no? Pero claro, hay ciertos textos que inmediatamente uno identifica que hay una falta de lectura, o que hay un discurso que es muy obvio, o hay ciertas formas o estéticas que ya están superadas, pero todo es tan relativo porque además hay climas culturales, hay formas que en un momento pierden fuerza, pero luego vuelven a funcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de la métrica y la rima en la poesía, que es algo que parece más o menos superado. Claro, la cultura es siempre dinámica, el clima cultural va cambiando y la literatura siempre se relaciona con el contexto cultural. La literatura no es un elemento que está ajeno a la realidad, todo lo contrario, la literatura es un discurso también sobre la realidad y yo creo que sobre la realidad profunda y amplia, ¿no? Una realidad que no solo incluye lo que nos pasa ahora, sino que incluye lo que nos pasa en los sueños cuando dormimos, lo que nos pasa en la memoria cuando recordamos. Sí, yo creo que eso es algo que también sucede en la literatura hacia mediados del siglo XX, que es la superación o la ampliación de la concepción acerca de lo real. La realidad es mucho más amplia que lo que pasa cuando uno está en vigilia, ¿no? Y si tú además hoy día, si en el siglo XXI agregas esa otra realidad cibernética, que es otro universo en el cual simultáneamente nos encontramos, que, por ejemplo en Internet, no sé por qué me fui para allá. Bueno, y les quería mostrar este libro que se llama Gracias por favor concedido, porque en Chile nosotros tenemos una costumbre, acá no existen, pero en Chile cuando una persona muere en el espacio público o en la autopista, por ejemplo, cuando una persona va por la autopista y la atropella, nos choca en el auto y fallece, las personas impulsivamente arman un pequeño memorial. Y en el caso de Chile son como unas casitas, pequeñas casas, y que son muy diversas. Tienes casas son casas que se llenan de fotos, de banderas, de osos de peluche, y uno las puede ver, ¿no? Cuando anda por la autopista. Bueno, yo cuando pequeño, en mi infancia, cuando iba en el auto con mis padres, miraba esas casas con mucha perplejidad, no entendía muy bien qué eran. Y siempre quedaron de alguna manera en mi memoria y además son parte de nuestra cultura más profunda y más popular en Chile. Sucede algo muy interesante, que la gente en Chile espontáneamente les empieza a pedir deseos a esas animitas y en la medida que esos deseos se cumplen, los chilenos les van a dejar ciertos agradecimientos. Y es muy común encontrarse con placas de agradecimiento o con cartas de agradecimiento. Entonces, este libro que trata básicamente sobre animitas, sobre pequeños memoriales a muertos desconocidos, nos pareció muy adecuado junto a la editora que en la cubierta tuviera una placa de agradecimiento real, digamos. Y en este libro tú te encuentras en el interior con poemas donde a veces habla el muerto, o a veces habla la persona que le está pidiendo un deseo a ese muerto. Que es un libro que se relaciona yo creo que un libro fundamental de la tradición occidental en relación con los muertos. Me refiero a la literatura, o sea, a la poesía occidental, que es Spoon River, de un poeta norteamericano que se llama Edgar Lee Masters. Era, por ejemplo, a las personas que mueren jóvenes, por lo general los llenan de osos de peluche. A veces también los llenan de botellas de agua. Bueno, hay fotos, hay banderas de los equipos de fútbol que les gustaban. Sí, porque en México tienen un culto a los muertos increíble. Sí, y en realidad es como justo donde falleció la persona, Claro. pero más bien es con velas. ¿Cómo te convertiste en editor? ¿En editor? Sí. Bueno, de alguna manera yo pensaba que yo primero había sido escritor y luego editor, pero luego recordé que alrededor de los 20 años, yo ya me relacionaba con la edición porque hacíamos una revista con algunos compañeros de universidad y estábamos interesados por
publicar ciertos contenidos, con ciertos intereses políticos también detrás. Pero creo que el proceso ya más concreto de convertirme en un editor, o por lo menos de tener conciencia, sucedió cuando publiqué este libro con una editorial de Santiago de Chile, que es mi primer libro. Al publicar este primer libro me involucré en el proceso de edición yo como autor con un editor externo, y en ese proceso me empezó a interesar el trabajo ya de corrección de textos, ¿no? Y luego, a partir de esta publicación, me quedé trabajando con esta editorial como editor. Entonces este libro fue como una especie de primer acercamiento o de pequeña práctica, ¿no? Y después me quedé como editor de poesía de ese sello editorial que se llama Pez Espiral. Y con Pez Espiral, luego, años después, ya cuando yo dejé de ser editor de Pez Espiral, publiqué este libro, que se llama Polvo de ladrillo, que se fijan la forma que tiene. ¿Te llama la atención la forma? Es un libro que habla, bueno, sobre algunas cosas, ¿no? Habla sobre Limache, que es el pueblo del que yo vengo. Habla sobre tenis. Yo soy fanático del tenis. Y habla sobre la derrota, digamos. Derrota deportiva, derrota cultural, derrota política. Hay algo que siempre me ha interesado, que es la relación entre los textos y las materialidades, o entre los textos y el abordaje editorial. Y el polvo de ladrillo es una de las superficies clásicas del tenis en el mundo, digamos. Una de las tres superficies, y es justamente la superficie que usamos los latinoamericanos, que son esas canchas de tenis con este color medio rojizo, medio anaranjado. Y es una superficie en la cual tú te puedes deslizar y queda tu huella marcada. Entonces nos pareció en el proceso de edición que la forma del libro debía tener relación con el contenido, y por lo tanto íbamos a hacer un libro con las medidas exactas de un ladrillo común. Por ejemplo, acá en la solapa, esto se llama solapa, en la solapa, en vez de poner la típica reseña del autor, está configurada como si fuera un jugador de tenis, un jugador malo, eso sí, un jugador que no ha ganado ningún partido. Y si uno va al ranking ATP, por ejemplo, en el Semana Internet Ranking ATP, que es como la federación que se dedica al tenis mundial, uno encuentra así más o menos representados los jugadores. Y de alguna manera este libro tiene mucho que ver con la sensación de derrota que yo tenía mientras iba escribiendo el texto. Había salido hace poco de la universidad, no encontraba trabajo y me dedicaba a ir al club de tenis a jugar frontón, que es como jugar solo contra una pared. Y claro, me pareció que empecé a encontrar en esa experiencia un impulso poético para mi propia escritura, ¿no? Y básicamente el libro habla todo el tiempo de la derrota, pero no solo una derrota personal que se vuelve colectiva, que se relaciona con la historia del país, ¿no? Recuerdo muy bien que fui a Argentina, a Buenos Aires, y entré a una pizzería que se llama El Cuartito. Y en la pizzería, en todas las paredes, había fotos de deportistas exitosos de Argentina, campeones mundiales de fútbol, equipos que habían ganado importantes copas, automovilistas, Fangio, Maradona, Messi, también hockey, las campeonas del mundo de hockey. Y yo en ese espacio comprendí que el discurso de Chile no era el del triunfo, era el de la derrota. Era el de una derrota que es también derrota de un proyecto social, derrota política, derrota que es mucho más que simplemente deportiva. Y hay un poeta argentino, bueno, más que poeta, es más conocido como narrador, que es Jorge Luis Borges, y él dice, la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Y eso que dice Borges me hace mucho sentido, porque creo que la derrota nos lleva a una zona muy profunda, en la cual nos empezamos a cuestionar la misma realidad, ¿no? Y nos obliga a sobreponernos, nos obliga a sobrevivir de alguna manera. Y la victoria básicamente te lleva a una especie de celebración o de ego, claro que no sé si es muy productivo, salvo para el momento mismo de la celebración. Por lo tanto, este libro es una especie de oda a la derrota. Pero es interesante porque, de hecho, algunas de las críticas que tuvo en la prensa en Chile hablaban justamente de lo subversivo del discurso, porque estamos en la cultura del éxito, ¿no? En la cultura de los winners, y este libro viene a dignificar al loser. Ahora, los winners no saben, o quizá lo saben, que igual van a salir derrotados de esto, porque van a morir, así que todos somos unos derrotados.
Bueno, no sé si quieren preguntar algo, porque creo que con el tiempo estamos... Sus libros son poco tradicionales y fuera de solamente ser libros, usted incorpora muchas otras formas de arte. Entonces, ¿qué razón usted tiene para hacer eso? Creo que tiene que ver con que uno como escritor o como editor va buscando ciertas formas de desautomatizar la experiencia de lectura. Y al desautomatizar las formas de lectura, tú vas generando otras sensaciones, vas despertando otras fibras sensibles en los lectores. Creo simultáneamente que hay ciertos textos que se prestan para este tipo de materialidades no convencionales y hay otros textos que simplemente uno interpreta como editor que se prestan para hacer libros convencionales. Como editor, como que mi trabajo tiene mucho que ver con intuir también cómo abordar materialmente ese texto que recibo. Pero es interesante eso, pasa con estos libros que no son tan convencionales, que los lectores se sienten más interesados, por ejemplo. Y creo que, claro, el libro hoy día compite con otra serie de estímulos estéticos. Entonces tiene que buscar alguna forma de seducir al lector, de atraerlo, ¿no? Y efectivamente los libros como estos, que tienen objetos, generan cierta atracción, cierto interés en lectores que de otra manera simplemente no tomarían el libro. Eso lo veo mucho en las ferias del libro, a las cuales asisto como editor. Y yo en el fondo veo que gran parte de mi trabajo como editor, como gestor cultural o como escritor, lo que busca es acercar más gente a la literatura. Porque en Chile tenemos el problema de que el público que lee poesía es un público muy reducido y generalmente es un público que estudia literatura, que escribe literatura, y el desafío es cómo llegamos a otro público, cómo hacemos que crezca el público de la literatura. Y la materialidad del libro puede ser una estrategia para conseguir eso, ¿no? Claro, es un poco, esa es la búsqueda. Estamos desesperados por encontrar nuevos lectores. ¿Qué perspectiva futuro tienes sobre ahora la inteligencia artificial? Porque yo, por ejemplo, tengo una amiga muy querida en Argentina, por cierto, que ella es escritora, actriz, periodista y aparte persona mayor de 70 años, que odia la inteligencia artificial, no se la puedo mencionar, y hemos tenido pláticas larguísimas donde yo le digo, es que no lo veas como tu enemigo, sino como una herramienta a incorporar. Ella dice no, esto viene a destruir la humanidad, esto va en contra de toda la humanidad. Y yo le digo, es que esa visión que tú tenías era la que tenían de los motores que sacaban humo, y ahora ya esto ya quedó muy atrás y estamos en otro plano. Ahora esto lo tenemos que ver de qué manera lo incorporamos sin verlo como un enemigo. Yo lo digo desde una persona de ciencia que la verdad a mí me ha sido muy útil, pero sí, también lo otra realidad. Y lo veo, por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Un poco que se me llama su nombre, el mexicano de La forma del agua. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro acaba de tener una charla estos días en México diciendo fuck off inteligencia artificial. Entonces, y está teniendo toda una campaña en contra de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa con la poesía? ¿Qué se habla en el mundo poético sobre la inteligencia artificial? Yo creo que en el caso de la poesía chilena todavía no ha llegado a ser un problema. He intentado, y junto con otras personas, pedirles textos a la inteligencia artificial y por ahora son muy malos. Lo que se ha estado explorando, conozco un par de poetas que están en esas búsquedas, es jugar con la inteligencia artificial como material, ¿no? Y hay poetas que están escribiendo libros que todavía no han sido publicados donde le preguntan a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial les responde y ese diálogo se convierte en material de escritura. Yo personalmente no soy muy apocalíptico porque por lo demás, aunque uno piense críticamente la inteligencia artificial se va a seguir desarrollando, no hay cómo contrapesarla, ¿no? Entonces, al igual que tú, yo creo que hay que adaptarse a ella y sacarle provecho. Ahora, el peligro, creo yo, está en el mismo concepto de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a dejar de pensar y le vamos a entregar el pensamiento al mundo artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia humana o la inteligencia natural va a sobrevivir? Claro, que si después no vamos a ser capaces ni de escribir un párrafo y le vamos a tener que pedir, así como la calculadora nos permitió olvidarnos de los cálculos mentales. En el caso de la poesía he visto, por ejemplo, ahora, y no solo la poesía, de la literatura en general, concursos de literatura que dicen explícitamente que está prohibido el uso de inteligencia artificial.
Pero la literatura siempre ha terminado o ha encontrado una forma de ocupar esos nuevos materiales tecnológicos o de vincularse con ellos de alguna manera. Hay una escuela muy clásica que es una de las vanguardias de comienzos del siglo XX, que fue más bien italiana, que era el futurismo, y que se obsesionó con los avances tecnológicos de la época. Y él empezó a hacer poemas a los autos, por ejemplo, a la velocidad. Entonces yo creo que con todos estos avances la cultura y la literatura de alguna manera también se va enriqueciendo porque va incorporando nuevos materiales. Y en el fondo un escritor es como una especie de no sé, digamos, maestro o gaffiter que tiene una caja de herramientas y esa caja de herramientas puede tener más o menos herramientas, ¿no? Entonces actualmente básicamente la inteligencia artificial para mí es una herramienta que se puede usar con fines literarios también. Ahora, si me proyecto como muy a largo plazo, creo que la masificación de la inteligencia artificial puede incluso permitir que se revalorice el trabajo humano. You can take the book that you want. Yeah, it's a gift to you.